Buenas noches. Para la confirmación de este trabajo, me presento, soy César David Álvarez Coronado, aprendiz de la ficha 2672335, el área de pastelería agroindustria. En este video se explicará el procedimiento de manipulación de alimentos en la cuestión de este trabajo, escrito en Word. El objetivo de este documento es establecer los pasos adecuados para la organización, rotación y reempacado de los alimentos y la buena manipulación de estos, evitando la contaminación cruzada, ya sea por caducidad o rotación del producto. Aquí en este trabajo se estarán especificando los pasos a seguir para las materias primas que necesiten refrigeración en áreas de almacenamiento o que no las requieran por motivos de presentación. Ya así, entonces comenzamos. El alcance para este protocolo es que tanto los trabajadores que puedan leer este formato de procedimiento puedan manipular y examinar bien las materias primas para su posterior manipulación y evitar contaminaciones al momento ya sea del almacenaje, de la rotación del producto o del reempacado en caso de que se requiera. Aquí tenemos varias definiciones. Las definiciones son contaminación cruzada, que se refiere a toda contaminación por transferencia de bacterias u otros microorganismos de un alimento a otro, generando a través de utensilios de cocina. La caducidad. La caducidad es la fecha de caducidad o fecha límite después de la que algún alimento puede o debe deshacerse de este producto lo más pronto posible. La temperatura adecuada es la temperatura a la que los alimentos deben ser almacenados para prevenir contaminación de bacterias. La rotación de inventarios. Las rotaciones de inventarios es la práctica que se utiliza para que los primeros alimentos, o los más antiguos en este caso, sean los primeros en ser utilizados y así prevenir el desperdicio de materias primas. La fecha de recepción es la fecha en la que se recibió el producto en el almacén. El resto de las terminologías que se vayan a utilizar son de conocimiento estándar. Entonces podemos seguir con el primer enunciado, que es la organización. La organización comienza con el primer paso, que es el de identificar las ubicaciones. Se identifica la materia prima que se encuentra dentro del almacenaje, o también se puede identificar primero las áreas de almacenaje para su posterior limpieza. En este formato, el formato de control que se va a utilizar será el plano de las instalaciones, que puede ser adquirido o puede ser solicitado a los gerentes de la empresa donde se pueda trabajar y se vea este procedimiento de almacenamiento. Limpieza y desinfección de áreas de almacenamiento. Antes de almacenar cualquier alimento refrigerado o no refrigerado, es importante limpiar y desinfectar la zona de almacenamiento para eliminar cualquier posible fuente de contaminación de crecimiento microbiano. El formato de control para este paso es el formato de control de limpiezas, que por lo general debe estar ubicado cerca de las instalaciones de almacenamiento y puede ser revisado periódicamente, así sea por la cuestión de la rotación de empleados o también el cronograma dictado por la empresa, determinando cuándo y qué día se puede hacer la limpieza de estos almacenes. Listo, el siguiente paso es la verificación de termostatos de materias primas refrigeradas, los que se vayan a guardar ya sea por presentación o recomendación
dependiendo del producto que se vayan a almacenar en neveras o lugares de almacenamiento que se recomiende, se deben verificar los termostatos, los cuales deben estar refrigerados entre una temperatura de 0 grados a menos 4 grados Celsius para asegurar que las materias primas estarán en una temperatura adecuada y no habrá crecimientos microbianos en el almacén. El formato de control de esto es guiándose a través de las pautas de recomendación aclaradas por la empresa y guiándose por los protocolos de hacinamiento estipulados por la ley. La verificación de áreas para el almacenamiento de materias no refrigeradas, sean las materias no refrigeradas ya recomendadas por presentación o por recomendación de la empresa. Los alimentos esta verificación de áreas deben anteriormente haber sido limpiadas y desinfectadas y deben verificarse que se encuentren en óptimas condiciones para su posterior uso en el almacenaje de los productos. El formato de control para esta verificación siempre debe ser el formato de limpieza estipulado por la empresa. La rotulación de materias primas. Al momento del ingreso o la recepción de las materias primas es importante envolver o reempacar algunas materias primas, ya sea por motivos de presentación o por normas o normativas de la empresa, almacenarlas en este tipo de formato para etiquetarlos con la fecha de caducidad y asegurarse que se utilicen antes de que expiren, o sea, su pronta fecha de caducidad. El formato para esto es realizar una manipulación adecuada de las materias primas con los implementos de bioseguridad adecuados para evitar la contaminación cruzada. El siguiente es el almacenaje de las materias primas. Paso número 6. Las materias primas deben almacenarse en estantes limpios, separados por todo tipo de alimento para evitar la contaminación cruzada. Además, deben evitar almacenamiento en lugares con altas temperaturas o almacenamientos demasiado refrigerados para estas materias, según la recomendación del proveedor. Esto es poco recomendable guardarlos en almacenamientos con altas temperaturas, ya que esto puede generar la pérdida o desuso de la materia prima como tal. El formato de control para este paso es el formato de entrega al almacén o el formato de recibimiento de tanto del proveedor al almacén. El siguiente paso son las revisiones periódicas. Es importante controlar la temperatura y la humedad de las áreas de almacenamiento para evitar los focos de crecimiento microbiano. El formato de control para este paso es guiándose con el cronograma entregado por el empleador, guiándose por las señales organoeléctricas. La rotación de almacén. Esto también va derivado de la organización, ya que esto expresa que tiene que entrarse al almacén y hacerse un conteo o manipulación de estas materias primas. Para la rotación de almacén es importante rotar el inventario ya sea en refrigerados o no refrigerados, para asegurarse que se utilicen antes de que expiren. Los alimentos más antiguos deben ser utilizados primero. El formato de control es rotulando las materias primas, llevando registro de las fechas de caducidad de formatos de recepción o formatos del producto que se encuentran listados, o pueden utilizarse tablas de Excel para este procedimiento. El siguiente paso es el listado de salida de almacén. Este paso no solamente tiene los listados de salida, sino que también tienen los listados de recepción del producto. Guiándose por los listados de salida de almacén, se establecerá una organización periódica para que el almacén deba evitar contaminación cruzada de las materias primas que regresen al almacén, ya sea por contaminación cruzada o mal empaquetamiento. Esto es el formato de control
de este paso sería guiándose gracias a los listados de entrada del producto y salida del producto del almacén. El siguiente paso a mencionar es la rotación del producto. La rotación es verificando el listado, procurando tener el control de listados y órdenes de salida y vida útil de las materias primas. El formato de control para este paso son revisando los listados de recepción y existencias del almacén. El siguiente paso es la organización como tal del almacén. Organizar el almacén de acuerdo al tipo de materia prima, fecha de entrada o fecha de vencimiento, y las materias primas tienen fecha de vencimiento más cercana, deben ubicarse de manera más fácil y de acceso más cercano a las áreas prontas a salir. El formato de control para esta organización es hasta determinar que los productos o las materias primas mencionadas anteriormente deban contar con su rótulo, fecha de ingreso y fecha de vencimiento como tal de la materia prima, para que su organización sea de fácil acceso y de fácil visualización de todas estas fechas y conocimientos previos. El siguiente, en caso de que el anterior paso, algunas materias primas no cuenten con este debido rotulado o etiquetado de las materias, es el etiquetado del producto de materia prima. Al etiquetar las materias primas con la fecha de recepción y la fecha de vencimiento, es más fácil asegurar que las materias primas que estén prontas a vencer sean de fácil rotación y se puede evitar una acumulación del producto o pérdida como tal de este producto por las fechas de caducidad. El formato de control para este paso es hasta que se pueda etiquetar y enunciar en un listado o documento que todas las materias primas fueron rotuladas con su respectivo fecha de ingreso al almacén y fecha de caducidad, para que sea de fácil recepción. El siguiente paso en este procedimiento es la rotación del producto. Una vez organizadas las materias primas, deben comenzar con la rotación. Para las materias primas refrigeradas y no refrigeradas, es importante rotar las materias primas en función de la fecha de vencimiento, colocando las más antiguas enfrente de las nuevas y las nuevas en la parte posterior, para que las materias primas puedan seguir el mismo proceso, pero también que se debe tener en cuenta la vida útil del producto y la fecha de recepción. El formato de control para este paso es guiándose gracias al formato de salida y recepción del almacén, pero también guiándose a través de los rótulos que se hayan colocado previamente a la materia prima al momento de haber ingresado al almacén. El siguiente paso es el registro. Aunque este puede ir tanto al principio como al final de este procedimiento, se recomienda siempre tener un registro del proceso de la rotación del producto para asegurarse que sigan el procedimiento correctamente, y es importante tener el registro de las fechas de vencimiento y recepción para saber qué materias primas necesitan rotarse. El formato de control para este procedimiento es tanto el formato de recepción de almacén y también el formato de salida del almacén. Después vamos con el procedimiento de reempaquetado. El primer paso para realizar este procedimiento es la preparación de áreas de trabajo. Es asegurarse que el área de trabajo esté limpia y desinfectada, que se encuentre despejada, revisar que las herramientas y equipos necesarios para el proceso de reempaquetado se encuentren en óptimas condiciones y verificar que los recipientes de almacenamiento estén limpios y secos. El formato de control para este paso a seguir es hasta asegurar que los implementos necesarios para el reempaquetado de las materias primas se encuentren en óptimas condiciones. Estos implementos o herramientas pueden ser, por ejemplo, los mesones, bolsas resellables, básculas, guantes, recipientes adecuados y que cuenten con su propia tapa, se encuentren en este listado.
Son algunos ejemplos de los implementos que se pueden utilizar en esta previa preparación para el reempaquetado de las materias. El siguiente paso es la selección de las materias primas. Este paso trata más de identificar el tipo y cantidad de materias primas que necesiten ser reempaquetadas, ya sea por presentación o por la devolución de estas mismas al almacén después de su uso previo, después de la recepción del producto. Después, la verificación de las materias primas que sean seguras para manipular y almacenar. Y el tercero sería revisar las fechas de caducidad y o vencimiento de las materias primas. El formato de control para este procedimiento es identificar los informes de la gerencia y preparar las materias primas para que sean reempaquetadas, ya sea por motivos de presentación o por devolución de materias al almacén. Este paso por lo general se realiza por motivos de que al regresar materias primas al almacén, ya sea por presentación o por mala manipulación del personal encargado de la planta, se puede evitar y garantizar que el producto cuente con una buena sanidad y cuente con una buena integración al almacén de nuevo, para evitar su pronta o pertinente fecha de caducidad. El siguiente paso es la preparación de los recipientes. Al momento de que ya las materias primas sean identificadas y seleccionadas para que puedan ser reempacadas, se debe verificar que los recipientes de reempacado o estos recipientes de almacenamiento estén en buenas condiciones. Otra cosa que hay que asegurar es la selección de los recipientes adecuados para cada tipo y cantidad de materias primas que serán reempaquetadas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es etiquetar los recipientes con la información necesaria, incluyendo el nombre de la materia prima, la fecha de reempaquetado y la fecha de caducidad o vencimiento del producto. El formato de control para este procedimiento es hasta tener todos los implementos de reempaquetado que se encuentran desinfectados y con los otros implementos para su posterior etiquetado y listados de entrega para el almacén. El siguiente paso es el reempaquetado de las materias primas. El reempaquetado de las materias primas, para este paso se debe utilizar los equipos y herramientas adecuados para manipular las materias primas, verificar que todas las cantidades de materias primas sean exactas antes de reempaquetarlas utilizando ya sea las herramientas como las básculas, colocar las materias primas en recipientes de almacenamiento preparados previamente, que se encuentran desinfectados y limpios, y etiquetar los recipientes con la información necesaria. El formato de control para este paso es siguiendo las instrucciones del formato de limpieza y saneamiento de los implementos y contar con las herramientas adecuadas para el reempaquetado de las materias primas. Y ya para terminar, el último paso es el almacenamiento de los recipientes reempaquetados y devolución al almacén. Para este paso hay que tener en cuenta asegurarse que los recipientes de almacenamiento estén colocados en las zonas adecuadas y alejados de fuentes de calor, luz solar o directamente cercanos a la humedad. Registrar los recipientes reempaquetados en el sistema de inventario de la empresa y también verificar que los recipientes estén asegurados correctamente y para evitar derrames o roturas del recipiente. El formato de control para este paso es llenando el formato de entrega de almacén y guiándose por las señales organoeléctricas al momento de transportar los recipientes. ¿Listo? Espero que este formato les sea de ayuda y cuente con toda la información objetiva que pueda necesitar para los procedimientos de almacenamiento y manipulación de materias primas en este proceso. Vuelvo a recalcar, mi nombre es César David Álvarez Coronado, aprendiz de la ficha 2672335 del área de agroindustria.
Muchísimas gracias y buenas noches.